Buenos días, compartimos el reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. Buenos días. 14.308 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país. El 33,6% de los casos con residencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El 66,4% con residencia en el resto de nuestro país. 1.116.609 los casos confirmados totales, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días es de 14.243 y tenemos una tasa de incidencia cada 100.000 habitantes de 2.461 personas acumuladas en el contexto de pandemia. 29.730 las personas que han fallecido como casos confirmados de coronavirus, con una tasa de letalidad que actualmente es del 2,7% y una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 655 personas por cada millón de habitantes en nuestro país. 4.952 personas internadas en unidades de terapia intensiva como casos confirmados de COVID. El 33,8% de estas personas se encuentran en establecimientos de la provincia de Córdoba, el 31,5% en establecimientos de provincia de Buenos Aires y el 5,1% en Santa Fe. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID a nivel nacional es del 64,4%. Tenemos provincias como Neuquén con un porcentaje de ocupación del 93%, Río Negro 91% y en Tucumán con el 84% de ocupación de camas de terapia intensiva. El buen dato son los recuperados. Actualmente ascendemos a la cantidad de 921.344, los cuales representan el 82,5% del total de los casos confirmados. En la jornada de ayer han sido dados de alta 11.758 personas. Como casos activos actuales tenemos 165.535 personas y el porcentaje con respecto a la cantidad de casos confirmados totales desciende al 14,8%. Respecto a los descartados por diagnóstico clínico, epidemiológico o de laboratorio, la cantidad de personas que están en esta condición es de 1.394.848. Con respecto al laboratorio, la capacidad productiva a nivel nacional ha alcanzado la cifra de 2.888.949 testeos, 32.847 realizados en la jornada de ayer. La cantidad de testeos por millón de habitantes en nuestro país es de 63.533 y el porcentaje de positividad promedio acumulada en el transcurso de la pandemia es del 44,5%. Agradecemos a los trabajadores de la salud por la remisión de datos a partir del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud de manera oportuna para poder brindar información confiable, segura y que nos permita adaptar el plan de respuesta sanitario al coronavirus de nuestra Argentina. Como compartimos habitualmente, analizamos los casos notificados diariamente, analizamos el promedio de casos semanales, que es de 14.243, y también analizamos por fecha de inicio de síntomas la curva epidemiológica, la curva epidémica. En ese caso, en ese sentido, el número de casos más alto ha sido notificado el día 28 del 9, 28 de septiembre, con 14.815 casos, mientras que el número más elevado de personas fallecidas que se han notificado por fecha de fallecimiento es el 9 de octubre y ese número asciende a 355 casos. Estamos trabajando fuertemente con esta tendencia en descenso que tiene el AMBA, esta disminución del número de casos y este trabajo de sostener las actividades autorizadas en forma cuidada y con protocolos y con un monitoreo estricto. Y también vemos que en las provincias de Salta y de Jujuy se está observando un inicio del descenso del número de casos. En el resto de las provincias que habían iniciado un aumento y se generaron acciones, se está empezando a ver una desaceleración de ese aumento con una estabilidad que es alta y que tenemos que trabajar fuertemente para estabilizarla firmemente y empezar a ver el descenso. En relación a las preguntas frecuentes que llegan al Ministerio de Salud, muchas de ellas se refieren a los espacios laborales.
En relación a los espacios laborales, la característica que tiene, digamos, esta situación es, por supuesto, que convergen personas que viven en diferentes áreas, que convergen personas con diferentes contextos sociales, donde cada uno retorna a su casa con diferentes convivientes, personas que pueden tener alguna condición de riesgo y, por supuesto, también diferente situación habitacional y social que puede variar el riesgo de infección. En los espacios laborales compartimos muchas horas con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, mayoritariamente sucede en espacios cerrados y en los lugares de camaradería, en los lugares de confianza, en algún momento esa atención que tenemos que sostener en forma permanente para sostener los cuidados puede disminuir y puede aumentar el riesgo. Podemos relajarnos y podemos disminuir el cumplimiento de las medidas de prevención. Entonces, en ese sentido, la recomendación para quienes, por supuesto, concurren a su espacio laboral y, sobre todo, para los empleadores y las empleadoras, es tener un plan, trabajar permanentemente para prepararnos mejor, monitorear ese plan y desde todos los ámbitos aportar para mejorar las condiciones y disminuir la posibilidad de infección. Entonces, identificar a las personas que puedan estar en riesgo, brindarles apoyo sin fomentar la discriminación y la estigmatización, por lo tanto, identificar no solamente a las personas que tengan alguna condición de riesgo, sino que vivan en algún ámbito vulnerable desde lo social o lo económico, intentar dar apoyo para minimizar los riesgos, promover donde se puede el trabajo a distancia, en aquellas personas y actividades que lo permitan, minimizar, disminuir al máximo la cantidad de personas en los espacios laborales, generar siempre planes alternativos para asegurar que se siga funcionando desde el ámbito laboral. Por supuesto, tener un protocolo para identificación precoz y manejo de cualquier persona que pueda presentar síntomas de COVID y considerar siempre el estrés y el impacto en la salud mental que puede tener el trabajar en condiciones donde no se aseguren esas medidas. Así que siempre informar también, por supuesto, a los trabajadores y las trabajadoras acerca del plan, la importancia de informar y no acudir al trabajo si alguna de las personas tiene síntomas. Y repasando, como siempre, las medidas de prevención en el ámbito laboral y en general, siempre en el ámbito laboral es muy importante los recordatorios visuales todo el tiempo cuando tengamos digamos, alguna señal que nos recuerde que tenemos que seguir cuidándonos permanentemente, siempre el lavado de manos, favorecer el acceso al lavado de manos, cuándo, cómo, con qué, todo lo que significa el lavado, digamos, con agua y jabón, 40 a 60 segundos y siempre también con soluciones a base de alcohol, el barbijo, el tapabocas, el barbijo social durante toda la jornada laboral. Por supuesto, el empleador y los empleadores tienen que asegurar la limpieza y la desinfección de las superficies, garantizar la disponibilidad de materiales para facilitar el cumplimiento de estas medidas de prevención y lo que siempre recordamos es el tema de la ventilación de los ambientes para minimizar los riesgos en los espacios cerrados. Y también trabajando en relación a las actividades que se siguen sosteniendo desde el Ministerio de Salud de la Nación, el doctor Carlos Oratti, que es presidente del INCUCAI, va a compartir con nosotros las actividades de este instituto. Hola Carla, hola Alejandro, un gusto compartir esta mañana con ustedes, sobre todo porque estamos muy contentos de poder comunicar buenas noticias para, digamos, el sistema de salud en medio de esta situación tan crítica por la que estamos atravesando. Esta buena noticia es que desde el comienzo de la pandemia, desde los primeros días, estuvimos abocados junto con los 24 organismos jurisdiccionales que tiene el país a poder armar la estrategia con el objetivo de continuar generando la oportunidad de trasplante para las miles de personas que están esperando un trasplante de órganos o un trasplante de tejidos o un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, esto es, trasplantes de médula ósea como se lo conocen. De modo que al comienzo hicimos toda una serie de adecuaciones, de protocolos para garantizar la no transmisión, de protocolos también para cuidar al recurso humano del Sistema Nacional de Donación y Trasplante y para ofrecer las garantías de calidad en la selección de los donantes, en la selección de los potenciales receptores, y esto lo logramos junto con los equipos de trasplante de todo el país y lo logramos junto con
las sociedades científicas, la Sociedad de Trasplante, la Sociedad Argentina de Infectología, el Grupo Argentino de Trasplante de Médula Ósea, que en conjunto fuimos elaborando estas normas que nos permitieron seguir trabajando en este tiempo. La buena noticia de hoy es que, producto de todo ese trabajo, hemos logrado sostener la oportunidad de trasplante y estamos anunciando ahora que se han superado los 500 trasplantes de órgano en el periodo de pandemia. Más precisamente, estamos hablando de casi 530 trasplantes de órganos. La mayoría son trasplantes renales, porque es la lista de espera más abultada, la más frecuente, pero también hay más de un centenar de trasplantes hepáticos, trasplantes cardíacos, trasplantes pulmonares, trasplantes combinados incluso, como renopáncreas y otros. Y realmente esto, digamos, genera la satisfacción de haber podido cumplir con una consigna que nos propusimos y por indicación del Ministerio de Salud de la Nación, en medio de esta situación crítica, vuelvo a decir, que es respetar o tratar de que cada oportunidad que un paciente en lista de espera tiene pueda sostener la esperanza de que esa oportunidad pueda llegar. Se han realizado incluso más de 200 trasplantes de córnea en este periodo desde marzo hasta ahora. Y una cosa más, importante por cierto, y que fue un interés muy particular del Ministerio de Salud y del gobierno en general, fue poder haber realizado el trasplante de células cuyos donantes provenían de países lejanos. Y así fue posible hacer trasplantes de médula para receptores argentinos, más de 50, con células provenientes de Alemania, de Israel, de varios países europeos, de Turquía, de Estados Unidos, y eso, más los donantes argentinos, incluso donantes argentinos que fueron para el exterior también, cierra un poco esta comunicación que estamos haciendo ahora de haber superado los 500 trasplantes de órgano, más de 200 trasplantes de córneas y más de 50 trasplantes con células provenientes de otros países del mundo. Esto ha implicado un esfuerzo conjunto de todo un sistema, de muchas áreas del gobierno, una voluntad política sanitaria muy fuerte del Ministerio de Salud que hemos intentado y puesto todas las ganas para poder responder a esas necesidades que reclamaba esta situación crítica por la que estábamos atravesando. Muchas gracias. Lo decía el doctor Zorati, el trabajo del Ministerio de Salud de la Nación, el INCUCAI, las provincias, los municipios, el equipo de salud, las sociedades científicas y un inmenso reconocimiento a las familias, a los donantes, a las donantes, que en este momento difícil seguir apostando a la vida. Y aprovechamos también para decirles que están autorizados las salidas, los controles, la vacunación, cada actividad, digamos, de control, de prevención, está autorizada con protocolos y el sistema de salud también está esperando para poder seguir trabajando en ese sentido. Muchas gracias.